¿qué tal? Estamos de vuelta. Saludos, moradores del refugio. Nos encontramos viajando entre tribus legendarias, explorando historias, tradiciones y todo tipo de costumbres, recorriendo el mapa en busca de nuevas aventuras. Eso sí, siempre acompañados de Alma Mínguez. Un saludo, aventureros. Jaime Barón. Un saludo, aventureros. Y el que os habla, Víctor Vera. Y bien, pues tras saludar como es debido y presentarnos ante las ruinas, entraremos en la cueva y plantaremos nuestra hoguera, aunque está prohibido, ahí no se pueden plantar hogueras. Saludaremos y, como es habitual, nos sentaremos y hablaremos mientras llenamos nuestros estómagos. En el episodio de hoy hablaremos de nuestra serie Grandes Misterios, Stonehenge. Stonehenge es un monumento megalítico tipo cromlech, además de otros elementos como hoyos, fosos, montículos, etc., construido entre el final del Neolítico y principios de la Edad de Bronce, situado cerca de Amesbury en el condado de Wiltshire en Inglaterra, a unos 13 kilómetros al norte de Salisbury. Los arqueólogos consideran como probables las fechas de construcción de las distintas fases y utilización entre el 3100 a.C. y el 2000. El foso y montículos circulares, los que constituyen la primera fase del monumento, se han datado en unos 5100 años atrás. La datación por radiocarbono sugiere que la primera piedra azul fue erigida entre el 2400 y el 2200 a.C., aunque no se descarta que hubiera habido asentamiento o uso de la zona anteriores al 3100 a.C. El conjunto megalítico de Stonehenge y sitios relacionados fue proclamado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1986. De esta forma, porque como hemos dicho, el Stonehenge, pues obviamente son grandes monumentos históricos, y yo la verdad es que es algo muy curioso porque es una construcción tan insólita que creo, corregidme si me equivoco, creo que solamente están por Gran Bretaña, ¿no? No me consta que haya ese círculo, me refiero, el círculo de Stonehenge. Creo que no hay otra construcción que sea idéntica en otros lugares del planeta. Son henges, lo que se conoce como henges, ¿vale? Que son círculos de piedra que sí, que son de la zona. Los círculos de piedra son estructuras prehistóricas que básicamente son círculos casi circulares, no tienen por qué ser, pueden ser ovalados, ¿vale? Que se encuentran en distintas zonas del Reino Unido, básicamente. Fuera de ahí sí que hay otros tipos de megalitos, pero esto es propio de esta zona. Y Stonehenge concretamente es un gran henge, o sea, es dentro de lo que son los círculos megalíticos henges, es que no sé cómo pronunciarlo bien, es de los grandes, entonces es gigantesco, de hecho. Probablemente en el tiempo en el que se construyó y estamos hablando durante muchísimo tiempo, porque las distintas fases de construcción no está la datación perfectamente establecida, pero se cree que durante más de 1600 años este círculo fue utilizado y remodelado. Las distintas fases, primero se construyó lo que es el círculo, después se levantaron las piedras y después aún se construyeron más cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que en todas las fases de construcción la gente lo utilizaba. Y no solo creen que lo utilizaban, porque claro, estos son teorías arqueológicas, son teorías basadas en datos arqueológicos, pero no se sabe fehacientemente su función, pero se cree que era un lugar al que acudían en peregrinación desde muy lejos. La gente, digamos que en esa época, para ser la época, había como muchísima gente en la zona del Reino Unido y demás, y hacían grandes peregrinaciones para este punto. ¿Por qué? Pues porque parece ser, esto lo hablaremos después porque creo que me estoy adelantando, ¿no? Todo lo que es la profundidad simbólica. No me voy a meter ahora porque si no voy a empezar a hablar y no paro. Pero básicamente es eso, sí, es lo que dices tú. Son estos círculos que son propios de la zona. Que es que hay una cosa que ha dicho Alma que me llama la atención. ¿Cómo se construye un círculo exactamente? Es que yo lo digo porque yo los trazo. Yo trazo círculos
o al menos así es como me enseñaron. Pero tengo curiosidad, ¿cómo se construye un círculo? Pues no, a ver, no lo sé cómo lo harían. Tendrían sus maneras de... Si podían acarrear piedras desde canteras que estaban a 170 kilómetros de distancia y llevarlas hasta ahí, porque es es una de las teorías que se ha barajado y es bastante fiable. Si podían hacer eso, un círculo te lo pueden hacer con mediciones. Ya está. Nos creemos que los pueblos antiguos eran analfabetos, pero nada más lejos de la realidad. De hecho, lo que es Stonehenge es una de sus funciones, ya lo hablaremos, me estoy adelantando, pero es un calendario solar, es un calendario para la cosecha. Entonces tiene un sentido astronómico. Y para ese sentido astronómico no solo se ha construido el círculo, no solo se ha trazado el círculo y se han elevado las grandes piedras, sino que además se ha establecido de tal manera que está orientado para que en el solsticio de verano y de invierno el sol incida de determinada manera, de carácter ritual. Entonces, si podían hacer eso, pueden hacer un círculo. No será un círculo perfecto como con nuestra tecnología actual, pero es un círculo aproximado. Alma, te estaba vacilando. Sí. Estaba sorprendido. Digo, bueno. Yo creo que me esperaba una respuesta de vete a tomar los 4 vientos, Jaime, pero me ha sorprendido la explicación. Era una pregunta legítima. ¿Cómo se traza un círculo? No, porque tú has dicho, han construido un círculo y él te ha dicho, a mí me enseñaron a trazarlos, cómo se construyen. Y entonces tú ahí ya te has ido por otro lado. Pero sí, no, yo me he quedado diciendo, bueno, pues nada, cada uno con su rollo. No, pero bien. Ha estado bien la explicación. Bueno, pues la finalidad que tuvo la construcción de este gran monumento, aparte de todo lo que ha dicho ya Alma, se ignora. O sea, lo que es el para qué lo hicieron, pues no se sabe. Hay muchas teorías y especulaciones, pero se supone que se utilizaba como observatorio astronómico, como ya decías, calendario solar, y que servía para predecir las estaciones, ¿no? En el solsticio de verano, el sol salía justo atravesando el eje de la construcción. Hace suponer que los constructores tenían conocimientos de astronomía o tuvieron una potra gigantísima. Igual que con las pirámides. O con las pirámides de México. El Chichén Itzá y todo esto, que también están construidas de manera que... De Giza, ¿no? No, Chichén Itzá. En Giza están las pirámides de Egipto. La parte de arriba cuadrada de la pirámide de Chichén Itzá está hecha de manera que, según cómo incide el sol, puedes saber en qué estación del año estás también. Bueno, eso creo que lo dijimos en una de las temporadas que hablamos de los astronautas ancestrales. Sí. Bueno, Sí. si os interesa, pues buscar el episodio y ahí lo tenéis, ¿vale? Entonces, el mismo día, hablábamos de lo del solsticio de verano, el mismo día el sol se ocultaba atravesando el eje del Butenje, donde se han encontrado multitud de huesos de animales y objetos que evidencian que se celebraban grandes fiestas y probablemente al anochecer. A raíz de esto también han sido encontrados 300 enterramientos de restos humanos previamente cremados y datados entre el año 3030 y el 2340 a.C. Y dado el escaso número de entierros para el periodo tan largo que hay, pues se estima que no se trata de un cementerio para la generalidad de muertos, sino para determinadas personas escogidas. La piedra era el símbolo de lo eterno y servía para marcar o delimitar puntos energéticos terrenales o telúricos. Y hasta para albergar espíritus elementales, se dice y todo. Así es que Stonehenge podría haber sido utilizada junto con Woodhenge en ceremonias religiosas de culto a los muertos y a la vida, simbolizada por el círculo de madera. En la vida, como siempre, hay algunos que son elegidos para ser enterrados en sitios simbólicos y hay otros que no se pueden enterrar o que no tienen sitios ni para enterrarse. Entonces se tiene que conformarse con las fosas comunes. Pues bueno, así de triste es la vida. Pero sí que es bueno, sí que es agradable saber que ya en aquella época pues se hicieran todo este tipo de ceremonias, ¿no? Pues obviamente en esos sitios pues no nos debe sorprender que a lo mejor tuvieran un significado litúrgico, un significado religioso, aparte de los
de los cálices que hemos mencionado de astronomía. También me aventuro a decir que pues ya sabemos que en la Tierra a veces pues hay círculos de energía. Esto Alma lo sabe mejor. Hay lugares donde confluyen los ejes, hay gente de hecho especializada en detectar esas zonas donde confluye la energía y no me sorprendería nada que Stonehenge pues fuera uno de esos lugares. Entonces pues por algún casual la gente pues puede ser que lo percibiera, lo sintiera y de ahí que empezaran a adorar ese sitio, lo decoraran y de alguna forma construyeran ese monumento pues en señal de respeto o de adoración a los dioses que en aquel momento pues adoraran. A eso se le llaman los vórtices de energía. Exacto. Y no sé cómo son, ni por qué, ni cómo lo hacen, pero hay gente que los detecta y hay incluso gente que los ve. Los ve, literal. O sea, ve el vórtice ahí. Y normalmente estos vórtices lo que hacen es situar en ellos pues monumentos. Pues, en la mayoría de los países en los que nos encontramos nosotros, pues ponen iglesias, templos, lo que sea, ¿no? En este caso pusieron el Stonehenge, pues lo que fuese que quisieron poner aquí, y normalmente los hacen coincidir el centro con el altar, en donde pues donde se va a producir el orador o donde van a poner el ritual directamente. Entonces ya intentan que coincida así, de esta manera. Ujú. La verdad es que también no nos debe sorprender que estos monumentos, pues obviamente han pasado, pues bueno, como han adquirido ese cariz místico o ese cariz mágico, si me permitís la expresión, pues no nos debe sorprender tampoco el hecho de que hayan sido usados pues en numerosas películas y también en diferentes libros. De hecho, por ejemplo, creo que el primer libro en el que leí donde aparecía un monumento semejante, el Stonehenge, espero haberlo dicho bien, Alma. El tema, pues, creo que fue en Finis Mundi. Pues nada, básicamente, como el propio título lo menciona, el mundo se acaba y los elegidos o una serie de individuos se reúnen pues para evitar la gran hecatombe. Tenían que reunir una serie de objetos, creo que eran el medallón del pasado, del presente y del futuro, y luego pues ir y a hacer un ritual en este círculo. Y no me acuerdo muy bien cómo era porque había que, no sé si mencionar unas palabras, luego había que hacer un sacrificio, en fin, no voy a decir nada más porque ya estoy haciendo ya un spoiler, pero a mí la verdad es que me impactó muchísimo y creo que ahí fue la primera vez que, pues bueno, que leí algo semejante y desde entonces pues mi fascinación ante este tipo de estructuras que a simple vista podríamos decir que son muy simples, pues es lo que dice Alma, no podemos olvidar que era la época, pues que tenían recursos muy limitados, no carecían de la tecnología que disponemos hoy en día y para lo que era en aquel momento, pues podemos decir que era un monumento impresionante. A ver, lo que es los rituales, lo que has dicho de las energías, a día de hoy todavía se entiende que Stonehenge, de hecho, a ver, yo he estado en Stonehenge y estando allí he visto gente que venía de propio para sentir estas energías, ¿vale? O sea, quiero decir que a día de hoy todavía es un punto caliente en este sentido para mucha gente y durante mucho tiempo ha sido tenido en concreto como un centro de curación. Entonces, mucha gente a lo largo de los siglos ha ido a Stonehenge porque decían que tenía capacidades curativas. Entonces, tú vas ahí y puedes llegar a sanarte, ¿no? Tienes que concentrarte en las energías del lugar y demás. Se le ha atribuido punto de curación Stonehenge. Esto es muy curioso. Yo cuando estuve, cuando Stonehenge no está abierto al público para que tú lo veas, pero está vallado, tiene un cordón que no puedes pasar, al interior no puedes entrar. Imagino que en algún evento en concreto o algo lo abrirán, pero al público en general solo te dejan dar la vuelta, ¿vale? Pero sí que es verdad que alrededor pues puedes estar un rato y puedes ponerte ahí. Yo me senté ahí, estuve meditando y demás, precisamente para ver si conectaba con esta energía de la que hablan.
no conecté con nada, pero bueno, la intención estaba ahí. Sí, te venden también piedra, que es la misma piedra de las canteras de donde se sacó estos enormes bloques, ¿vale? Que es esta arenisca azul, es un poquito azulita, es muy curiosa, que dicen tiene capacidades también curativas. O sea, ¿qué quiere decir? Que Stonehenge en su época, estamos hablando hace 5.000 años, ya era un punto, un reclamo de peregrinaje, ya era un lugar ritual, ya era un sitio en el que la gente concebía como energético, como de alguna manera místico. Pero es que 5.000 años después seguimos haciéndolo. Es que esta es la curiosidad de lo que es el megalito, ¿no? Que a simple vista te puede parecer un conjunto de piedras y de hecho cuando vas, como no te dejan acercarte demasiado, lo ves un poco de lejos, no puedes atisbar la magnificencia que tienen, pero es que estamos hablando de bloques enormes de piedras, de toneladas de toneladas, que hoy en día tampoco está como estuvo cuando fue construido. Cuando fue construido estaba perfecto, todas las piedras, todos los dinteles, las jambas, todo perfecto. Ahora, hoy en día queda lo que queda, ¿vale? Y ya bastante que queda. Entonces, nada, la curiosidad de estos, aparte de todo esto, es lo que ha dicho Víctor, la capacidad que tuvieron los pueblos del Neolítico, es que estamos hablando prácticamente de rozando la prehistoria, de poder acarrear estos bloques enteros. Los acarreaban, se piensa, por medio de sistema de maderas con troncos que movían y apilaban, y después cuando llegaban al lugar hacían un socavón, un hueco, y lo elevaban de esa manera. Pero imaginaos que es que las canteras estamos hablando de casi 200 kilómetros. Imaginaos 200 kilómetros en coche. Esa gente no tenía coches. Entonces lo tenía que llevar como lo llevasen. Estamos hablando de piedras enormes que las tallaban y las llevaban. No eran talladas allí, no las cogían de ahí al lado y las ponían. Entonces ya la misma técnica constructiva es fascinante. La mezcla de elementos que se dan en Stonehenge también es fascinante porque tienes lo que has dicho, enterramientos, en cremación. Tienes calendario porque hay huecos donde, no sé cómo explicarlo, pero hay huequecitos en las rocas para que marcar las posiciones del sol durante el año. Entonces es un calendario también. Luego se han encontrado a pocos kilómetros de ahí restos de la zona donde la gente acudía con sus animales, que también se han encontrado mogollón de restos sacrificiales de animales. Llevaban animales para sacrificio, los sacrificaban y los comían también ahí, celebrando las festividades. Entonces era también un evento social. Entonces es una multiplicidad de elementos que hacen que ya de por sí sea rico el semejante monumento. Y bueno, es que volvemos a lo mismo, 5.000 años de historia. No es un dolmen cualquiera, que ya los dolmenes son increíbles, ¿no? O los cromlechs, como ha dicho Víctor. Pero es que esto es, pues eso, normal que sea patrimonio de la humanidad, lógico. No, la verdad es que tiene bastantes cosillas. A mí lo de dar vueltas que has dicho antes me ha recordado al evento lo que hicimos en aquella excursión, ¿no? Lo de dar vueltas a la estupa. Sí. Que, bueno, fueron 3 vueltas, yo creo, dándole caña. Yo iba detrás de ti y digo, bueno, él sabe dónde hemos empezado porque yo me he perdido, ya no sé. Cuando se pare Jaime, pues me pararé yo. Ostras, pues joder, llego a saber esto y doy una vuelta más para ver que me siguierais. Yo te habría seguido, Digo, pues no. Sí. Pues sí. Nada, la verdad es que, bueno, es una pena que no dejaran entrar, pero bueno, a ver, también en cierto modo es entendible, ¿no? Hay mucho bárbaro por ahí suelto y del mismo modo que pueden entrar en el Museo del Prado y cargarse pinturas, Claro. pues no me extraña que para nada lo hayan vallado. Es una pena porque lo ideal sería ir ahí, ponerse en el centro y lo que tú dices, sentarse y ver si redespiertas el séptimo sentido de Shaka, el ojo como en los Caballeros del Zodíaco. Pero no, supongo que lo han vallado porque, pues bueno, a lo mejor ya han tenido algún incidente, han tenido que a lo mejor detener a algún que otro individuo, algún vándalo que, pues eso. Y que Hombre, gente, al final, mucha gente no tiene cuidado y No. y como de cualquier cosa, y estamos hablando de estructuras
pues que se degradan muy fácil. Además está a pleno aire libre, es que, en fin, pues pasa un poco como con la cueva de Altamira. La cueva de Altamira, ya sabéis. Sí, está todo vallado, cerrado todo. Y puedes ver una réplica, en fin, cosas así. Pero bueno, tenemos en un medio bastante difundido cosas que han pasado allí en Stonehenge. Por ejemplo, en la película de Thor, cuando el profesor va allí desnudo y lo detienen, tenemos allí un ejemplo perfecto de lo que pasa con la gente. Sí, siente la llamada de un ser superior y va con los aparatos esos. Sí. Bueno, mira, por aquí el chat nos dice una manía. Imaginaos Göbekli Tepe con 12.000 años. Si ya Stonehenge tiene 5.000 y ya es bastante espectacular, imaginaos Göbekli Tepe que tiene 12.000. Puede ser bastante curioso ver todo lo que haya por allí. También nos decía antes que en un reportaje de Cuarto Milenio se habló de un Stonehenge español aún más antiguo y que actualmente está ya debajo del agua. Luego, de lo que comentaba Salma, de lo que queda de la estructura, yo por ahí he visto que estiman que lo que se ve actualmente es un 25% de lo que se construyó en teoría. Incluso han encontrado, no muy lejos de allí, otra estructura incluso mucho mayor que Stonehenge y que igual lo supera entre 10 y 15 veces, si no más, el tamaño que tiene Stonehenge en su época, cuando lo construyeron. Y incluso dicen que puede que alguna de las piedras que hay en Stonehenge los hubiesen rescatado o sacado de esa otra megaestructura cercana. Que podría ser. Que igualmente, aunque eso no tenga tanto mérito, sacarlas de allí que está cerca, de alguna manera tienen que haberlas llevado en mucho tiempo atrás a esa otra megaestructura, ¿no? Así que también. Las bluestones, estas de las que hablabas, que son las piedras más pequeñitas que hay dentro de la estructura redonda, circular, son las que vienen de unos 200 kilómetros de distancia. Hablan de 120 millas, unos 170 kilómetros más o menos. Si encuentro una recreación de cómo era en un principio Stonehenge. Pues nada, pues para el 25%, si solo queda el 25%, entonces es que esto demuestra una de dos, que claro que el tiempo es pues implacable, no tiene piedad, o puede ser que ya pues hayan sucedido algún que otro acontecimiento funesto que haya pues deteriorado de manera significativa la estructura. A ver, Pero que bueno, esto... al aire libre, que eso también hay que tener. Sí. Que, claro, por mucho que sea piedra, está al aire libre. Y han pasado 5.000 años. Claro, bueno, también se estima que tardaron unos 1.000 años desde que empezaron hasta que completaron la estructura. Así que, a ver, es grande, pero claro, con el peso que tienen esas piedras, tardaron 1.000 años en completarla completamente. Así que es bastante curioso. También otra cosa que han investigado es que de las 300 personas que hemos dicho antes que encontraron enterradas, cremadas, hicieron una investigación sobre 58 de ellas. Y eso fue un grupo de investigadores que ha estudiado que el estroncio de los restos de los huesos, ¿vale? El estroncio es un mineral que pasa del suelo a las plantas y a los humanos cuando ingieren estas plantas. Y los datos revelan que las 58 personas proceden de la región de donde proceden las piedras azules, las bluestones. Pero no se sabe si estas personas viajaron vivas hasta Stonehenge o fueron transportadas ya fallecidas y quizá ya quemadas para su funeral en Stonehenge o para la festividad que hicieran en conmemoración para ellos o lo que fuese que hicieran, ¿vale? El tema es esto, que las personas que hay allí, al menos no todas, no son de la zona de Stonehenge, son de bastante lejos. Y después de la gente que en la época, o sea, hace 4.000 años o 3.000 o 2.000 años, que visitaba también Stonehenge, también hay estudios que dicen que muchos procedían de Europa. O sea, la gente peregrinaba hacia Stonehenge para hacer pues lo que fuese, algún culto, alguna cosita allí, pero venían de lejos, venían desde Europa. Se formó como un gran centro en un principio, ¿vale? Original. Bueno, en su momento de esplendor.
por ejemplo, que todo lo que son la parte de arriba está unida, ¿vale? Eso es lo primero, que en los restos que hay ahora solo quedan lo que son piedras sueltas por encima y de las que quedan. Las 4 puertas interiores tampoco están. Los 4 obeliscos estos que hay justo abriendo lo que es el círculo interior, eso tampoco está. Entonces, quiero decir, y pensad que esto es gigante. O sea, entonces lo que se ve ahora es, bueno, lo podéis buscar en internet, pero lo que se ve ahora es bastante distinto, obvio. Sí, no, han perdido bastante. Yo, la verdad es que pues sí, pero sí que es cierto que se ha perdido muchísimas cosas, o sea, no tiene nada que ver la imagen original con lo que queda ahora. Entonces, pues sí, efectivamente, se nota, se puede percibir el gran deterioro y el paso del tiempo en esta gran estructura. Yo otro libro que me gustaría mencionar en el que sí que también pues, es utilizado este círculo es en Lo que esconde el bosque. También es un libro como de épica heroica. Este libro ya me acuerdo que lo leí hace tiempo y va sobre la magia. Entonces este círculo pues es aprovechado un poco los magos para intensificar su poder y sobre todo en una época del año en la que pasan una serie de cometas. Cuando esos cometas pasan, el círculo como que se llena de energía y los magos lo utilizan para llevar a cabo los hechizos más difíciles o pues los encantamientos que consumen más energía. Y nada, pues es bastante... a mí la lectura me gustó, o sea, y también va combinando un poco las intrigas palaciegas con la magia, lo cual es... no sé, a mí me parece bastante guay. Obviamente, pues bueno, no tuvo tanto renombre como otras películas, perdón, como otros libros que se han transformado en películas o series, pero bueno, ya se sabe lo que pasa. En esto volvemos al punto inicial, Alma. Hay algunos que nacen bajo una estrella y otros nacen estrellados. Luego también se estima que las piedras, sobre todo las exteriores, rondan las 22 toneladas y hay algunas que llegan a pesar entre 50 y 70 toneladas, ¿vale? Para que nos hagamos una idea del peso y de la dificultad de traerlas hasta ahí. Y esos son las piedras exteriores, que como habéis visto, las piedras que conformaban las estructuras, las 4 puertas interiores, eran no el doble, pero casi. Mucho más grandes, mucho más altas, mucho más anchas. Entonces, imaginaos, quizás... O sea, básicamente, esto lo que queremos decir es que los de CrossFit de hoy en día no tenían nada que hacer con los tipos de aquel entonces. O sea, estamos hablando de gente, de unos individuos que a lo mejor su músculo era tan grande como tu cabeza. Porque estamos hablando de, obviamente, tendrían la técnica que ha dicho Alma de lo de los troncos, pero aquí no hay que emocionarse, o sea, no hay que quitarles mérito. Esto lo han hecho a base de fuerza bruta, aunque hay otra teoría que me sorprende que todavía no haya salido, que es la teoría conspiratoria. La teoría conspiranoica de conspiración. Los extraterrestres. Te ayudaron con las piedras, ¿no? Sí, a ver, esto pasa igual que con los moais. Los moais, cuando hablábamos de ellos, que decíamos, era el mismo tema. Cabezas gigantescas esculpidas en rocas gigantescas, ¿cómo las llevaban hasta allí? Al final es el mismo tema. Y es el mismo tema que con los grandes bloques de las grandes pirámides de Giza. Claro. Y que cualquier pirámide, porque al final en cualquier pirámide que hay construida en el planeta pesan una barbaridad los bloques. Sí, claro, pero es que las pirámides, por ejemplo, la del Kefren de Giza es gigantesca, la diferencia es esa. El Chichén Itzá es grande, por ejemplo, es una pirámide grande, pero no se puede comparar con lo gigantesca que son la de Kefren, que es la más grande. Es la de Kefren, ¿no? La más grande de las 3, me parece. La más pequeña es... Kefren, sí, Kefren creo que es la más alta. Sí, la más grande. Que es la que entré yo. Pues gigante. O sea, tú estás ahí y dices, wow, ¿cómo han construido esto? Es que realmente cuando estás delante dices, ¿cómo es posible que se construyera esto en esa época?
O sea, ¿cómo puede ser? Y claro, es normal que tanto la imaginación como las posibles teorías surjan, porque parece difícil de creer. Parece difícil de creer incluso a día de hoy. Sí, lo que te iba a decir, de aquella época y ahora. Y ahora. Porque creo recordar que dijeron que con la tecnología que tenemos actualmente en grúas, no serían capaces de levantar las piedras esas. Claro, es que ahora no construimos así. Ahora construimos con materiales mucho más pequeños que amalgamamos y construimos con ellos. Pero es que entonces cogían rocas del tamaño de, madre mía, dices, pero a ver, esa es la curiosidad y por eso surge todo esto. Luego hay otro estudio, que no sé si lo habéis visto por ahí, que es de un tal Cox. Y bueno, ahora conocemos un detalle fascinante sobre uno de los sitios más enigmáticos del mundo, como puede ser Stonehenge. Y bueno, se trata de que en la universidad en la que está han hecho una investigación del sonido, de la reverberación que tiene. Estos lo han hecho con una presentación de escala 1:12 y en una de las salas donde nadie puede entrar, solo los que están haciendo la investigación. Y han detectado si la estructura estuviese ahora completa, la reverberación que tendrían allí dentro sería bastante gigante, o sea, bastante enorme. Actualmente, una persona que se pone de espaldas en el altar de que hay al público que pueda haber detrás, los de las primeras filas oirían más o menos el 30% de lo que se dice en el altar. Pero con la estructura completa, parece ser que con el rebote y la reverberación del sonido podrían escuchar hasta el 100% de lo que se dice aún estando de espalda. O sea que eso ya se construyó de manera también para que esto fuese así. O también o cayó la casualidad de que consiguieron eso sin querer, que también puede ser. Sí, demasiadas casualidades, por eso lo digo así. Entonces, claro, ya son muchas cosas juntas en un mismo sitio. Calendario solar, que de estaciones, que también para la reverberación, para hacer fiestas y funerales. Muchas cosas se juntaron en un solo sitio, ¿no? Sí. Con muchas características diferentes conseguidas en una sola estructura. A mí me hace pensar, yo lo había oído, lo de esta investigación, y me hace pensar en que probablemente serviría como auditorio, ¿no? De alguien, una personalidad, la que fuera. Ya sabéis que el Stonehenge ha sido atribuido a numerosas cosas, hay druidas, sajones, caballeros de la tabla redonda. Bueno, pues el orador en cuestión me lo imagino en el centro hablando a una comitiva de personas, ¿vale? A mí, sinceramente, el hecho de que tenga esa acústica no me parece casual. Tampoco creo que fuera hecho específicamente con esa intención, pero sí que se buscaría una acústica buena y tendrían la manera de saber que eso iba a ser así. O sea que realmente, igual que lo hicieron posicionándolo para que siguiera el sol, como calendario solar, también con una buena acústica. Vuelvo a repetir, nos pensamos que los pueblos antiguos eran tontos, no eran tontos, para nada. No eran tontos. Y tenían más saberes de los que nos pensamos. Y hablamos de saberes de tipo astronómico, ¿vale? Que eran, obviamente, en esas épocas tenían que ser por observación, pero por mera observación tenían bastantes. Por ejemplo, los egipcios eran grandes astrónomos en su época. Entonces, como dices, ¿cómo es posible de que un imperio de hace 5.000 años, pongamos, el antiguo Egipto, tuviera astrónomos? Pues sí, los tenía. No eran licenciados en Harvard ni en Yale. pero igualmente ellos sabían posicionar sus construcciones, sabían, o sea, tenemos a los tenían conocimientos avanzados también, además, en otras áreas, en conocimientos en medicina también, o sea... Y en todo. La navegación está profundamente ligada con el tema del estudio de las estrellas. Se guiaban por las estrellas. Para orientarse. Para orientarse. Para eso no es simplemente mirar. Ellos tenían sus propios instrumentales y sus propias mediciones. Entonces, por eso.
Mm. Luego hay una pregunta que, porque ahora vienen, ya sabemos que las pirámides las hemos mencionado mucho en la serie de Stargate. Mi pregunta es si en Stargate también se menciona algo relacionado con esto. ¿Con el Stonehenge? ¿Te suena algo? A mí me Me, suena su- hay un círculo de piedra en otro planeta me que suena va. lo de los caballeros de la mesa redonda que van a ver a Merlín y todo. Incluso se meten en una cueva, creo. Lo que no recuerdo era en otro planeta, no era en este planeta. A mí Lo me de suena Stonehenge no me acaba de sonar. Stonehenge no, pero sí que había un capítulo en un planeta que había un círculo de piedras parecido al Stonehenge, ¿te acuerdas? Que es un planeta que está abocado a la extinción. No sé qué problema tenía, no sé si es que el Sol se lo estaba comiendo o una atracción gravitatoria de otro, no me acuerdo cuál era el problema. Pero básicamente Daniel Jackson estaba ahí trabaja en el Henge ese, de ese planeta, tratando, no sé si de evitarlo, no me acuerdo cómo, pero sí, había algo referido a eso, no al Stonehenge, pero algo parecido. En Stargate Ujú. cogen de todo, cogen todas las mitologías antiguas y medievales y dicen, venga, para aquí. Mira, Pues nada, dicen oye. también en el chat, Ángel Salma dice, las pirámides, este monumento y la isla de Pascua forman un triángulo perfecto, dicen. Bueno, puede ser. O sea, o sea, que según su posición o ubicación geológica en la Tierra, entonces si unes los puntos cardinales forman el triángulo. Ah, no, pues esto no lo sabía. A ver, un triángulo vale, pero... O sea, no sé. No sé qué tipo de triángulo sería, pero la isla de Pascua está muy lejos. Mm. Entonces, A los ver, un lados no serán triángulo iguales. isósceles no creo que sea un triángulo isósceles. A lo mejor es un triángulo obtuso. O Sí, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo. si los diferentes puntos están muy alejados entre sí, pues a lo A mejor el triángulo que se forma es ese. Para haceros un croquis de tiempo de cómo se fue desarrollando Stonehenge, tengo una imagen que, bueno, podría enseñarla aquí en el directo, pero los que lo oigáis no la vais a ver. La primera fase de Stonehenge, ¿vale? Parece ser que fue el foso que tiene alrededor y junto con el foso pusieron, creo que fueron unos 50 y pico postes de madera, que lo que hacen es seguir el perímetro interior de los fosos, ¿vale? Eso fue alrededor del 3000 antes de Cristo. Luego llegaron algunas piedras hacia el 2500 antes de Cristo, también pegaditas muy cercanas al foso, y ya erigieron lo que es la piedra del altar, la herradura de caballo que hay alrededor del altar, las bluestones, que es una doble fila que más o menos hace de herradura en posición contraria a la otra herradura interior. Y el círculo interno, que es el que, bueno, o el externo, el que tenemos ahora mismo en la actualidad, que serían las piedras grandes que están fuera, que bueno, también las pusieron en esa época, en el 2500 antes de Cristo, pero totalmente cerrada, no una parte solo como se ve ahora. Y más adelante, hacia el 2200, unos 300 años después, ya hicieron el caminito que sale El del caminito foso. al motel, ¿no? Sí, El el que sale caminito del al foso, motel. donde decía Alma que estaban los 4 monolitos, salía un caminito hacia el exterior. Pues parece ser que lo hicieron en esa época. Pues, sí, también para el 2200 hicieron otro círculo de bluestones, ya completando la otra herradura que hicieron para el 2500. Pues nada, oye, que se nota que, o sea, que prácticamente no iban, se nota que hay cierto sentido, ¿no? Iban construyendo, me imagino que, a ver, iban mejorando la construcción, pero yo creo que por lo que estás contando, tenían cierto plan, ¿no? O sea, se nota que lo van escalando, pero no van al tuntún. Y que son diferentes gentes las que lo hacen. Completamente, estamos hablando de un desarrollo de cientos y cientos de años. Entonces, Mm. Claro, de aquellas también el boca a boca se llevaba mucho. O sea, lo que un maestro, un sabio contaba a sus discípulos o al pueblo, eso
no sé, no se perdía con el paso de las generaciones, se iba explicando cada vez que podían. O sea, yo creo que las reuniones familiares que eran a diario, si no se contaba estas cosas casi a diario, pues casi, ¿no? Porque Claro. eran las historietas que tenían. Claro, es que previamente a la aparición de la escritura era todo tradición oral. Y la tradición oral, ¿cómo se da? Pues lo que tú dices, de boca a boca, de padre a hijo, de maestro a aprendiz y así. Y de venerables a nuevos acólitos, ya está. Pero estoy seguro de que si esto se planificó desde un principio, todo el mundo ya tenía clarísimo lo que había que llegar a hacer. Y si no es así, porque hicieron lo que les hacía falta, básicamente en cada momento, pues se fue completando, pero siguiendo, supongo, unas reglas básicas, digo yo, no sé. ¿Alguien tendría allí mano para dirigir todo esto? Se iría reacomodando a las necesidades con un motivo inicial que sería ese, yo creo, el que trascendió a lo largo de las épocas y que se mantuvo, pero se fue acrecentando con nuevas generaciones, nuevas culturas que llegaban. Es como una acumulación, ¿no? Sí. Y una adaptación del espacio a las nuevas circunstancias y situaciones. Una cosa que he podido encontrar por ahí es que decían que lo que es Stonehenge, en la parte interior, donde cuando hacían las oraciones o cuando había un interlocutor en el altar explicando lo que sea, era para círculos o estatus de gente muy selectos. O sea, eran solo para ciertas personas las que podían oír lo que se decía, ¿vale? Supongo que no siempre, pero en algunas ocasiones sería así. Y parece ser que alrededor de lo que son los fosos, no sé si la parte interior o la exterior, se dice también que se han encontrado restos de setos, que ahora ya no están, ahora es todo plano, pero parece ser que han encontrado como ramas o raíces o restos de ellas alrededor del foso que podría hacer de parapeto para que los que están fuera, o sea, los que no están dentro del estatus social o del grupo de gente que quieren que se entere de lo que van a explicar, pues no escucharan lo que se decía ahí dentro. Parece ser que también hay estudios que dicen que puede haber este parapeto de setos alrededor. Volvemos a la teoría del auditorio. Es que al final, sí. Sí, bueno, ya se sabe, también, o yo creía que iba a ser la teoría de pues un poco de los secretos de la política, ¿no? Que cuando se mencionan asuntos de estados no nos interesan que el resto de la gente lo escuche. Entonces, fíjate tú, había un mecanismo por Turquía que ponían al resto para que la gente no escuchara desde fuera, les ponían al lado de grifos en el que caía continuamente agua y entonces ahí decían, oye, ¿es algo opaco? No, solamente oigo el ruido del agua caer. Entonces, pues bueno, es curioso. Sabía. ¿Y eso? ¿Eso dónde se hace? ¿En Turquía? Bueno, a ver, se hacía en los palacios, pues lo típico. Esto nos lo explicaron en el palacio de Topkapi, que básicamente... Era en Topkapi. Sí, pues el sultán recibía al invitado en presencia del embajador y se metían en una sala. Entonces, para que los que estaban fuera de la sala no escucharan, pues a la entrada había agua. Cualquiera podría decir, sí, para que cuando salieran se sirvieran su botellita o agua para beber que le habían estado dándole mucho al pico. Nada que ver. Simplemente ponían ese agua continua que caía de manera constante para que cuando trataran de oír poner la técnica del vaso, que me imagino que en aquel momento no estaba tan desarrollada, pues no oyeran nada. Aunque también os digo, lo de la técnica del vaso es mentira. Yo lo he probado miles de veces, no funciona. Pero tú vas espiando a la gente, ¿eh? La has probado miles de veces. No, es que, joder, a ver, quiero saber qué estoy haciendo mal, porque hay gente que me ha dicho, sí que funciona. Joder, pues yo debo de ser el único tonto, el único tío al que no le funciona. He probado todas las posiciones posibles, arriba, abajo, de izquierda, derecha, nada. Yo debo ser la única tonta que no lo ha probado. ¿Cómo se usa? Se pone el vaso
hacia ti o el... Es que la cuestión, Alma, no te puedo decir, no lo sé, porque es que nunca En me ha principio la funcionado parte en abierta estos va a la pared. alguien que lo sepa. En principio la parte abierta va a la pared para que las ondas entren, rollo como si fuese un satélite, una antena parabólica, ¿vale? Y la parte del culo te la pones en la oreja. Y Pero entonces entonces tendría que tener alguna abertura porque si no el sonido con... pega en el vaso y entonces esas vibraciones el oído las transforma en palabras. Lo voy a probar. Pues entonces definitivamente lo he dicho, no. A ver, no, depende nunca me mucho ha de la funcionado. pared. Si es una pared de medio metro, pues no vas a ver nada. Y también del material del que esté hecho la pared. Porque hay normalmente las paredes más duras transmiten las vibraciones. Las que tienen el pladur, entre medio del pladur normalmente ponen espuma para aislar y para cosas. La espuma te rompe las ondas de sonido. Entonces, si tú pones el vaso en una pared de pladur, aunque sea finita, lo escuchas peor que en una pared más gruesa que sea firme. Joder, ¿Ves? pues nada, curioso. Tabique, pared delgada que sirve para separar las piezas de la caja. Claro, entonces yo lo que entiendo con lo de la acústica es que, claro, las piedras de Stonehenge son, aparte de muy gigantes, son muy anchas en el lado que dan hacia adentro. Entonces, claro, ahí el sonido rebota mucho en tanta pared, porque ahí es muy ancha cada una de las piedras, aunque haya huecos entre ellas. Lo que es curioso es que esté hecho de forma que, aun estando al aire libre, se consiga esa acústica, porque tú te vas a las iglesias y tienes reverberación, porque son grandes y están cubiertas y tienen la cúpula y hacen ese efecto. Pero están cerradas. Al aire libre, conseguir eso tiene que ser bastante complicadillo, y por lo que decíamos más en aquellas épocas que igual se supone que no tenían tanto conocimiento, pero está visto que sí. Pero no tanto porque todos los teatros típicos griegos y los teatros romanos, En los anfiteatros y todo eso. los anfiteatros sí, pero el típico teatro que vemos con lo que es el escenario y las gradas y tal, está al aire libre. Y eso tenía una acústica que yo estuve, por ejemplo, en el teatro de Segóbriga viendo, el teatro romano de Segóbriga, viendo una representación histórica, y eso se oía, y eso es que estamos hablando de que ruinas, porque claro, es romano, es lo que queda. En la época eso tenía que ser impresionante. Así Luego hay una cuestión, perdonad que me cuele, porque, o sea, dentro monolito sería un bloque sosteniendo una piedra. Dolmen son dos bloques de piedra sosteniendo una piedra horizontal. Pero el caso de tener, que esto creo que lo he visto una que otra vez, 3 enormes columnas de piedra sosteniendo una, ¿esto cómo se llamaría? ¿Trilito? ¿O cómo es? sosteniendo una. Sí, 3 bloques de piedra sosteniendo una grande. ¿Esto se llamará trilito? ¿O cómo se llamaría? Que no me acuerdo de todas las tipologías. Bueno, las tumbas de estas épocas, yo creo que simplemente la palabra dolmen significa que es una piedra horizontal sujetada por 2 o más piedras verticales, diría yo. No, ni idea. Y tras tanta charla y llenar nuestros estómagos de deliciosa comida y bebida, abandonaremos la hoguera en busca de alguna otra aventura, pero no antes de deciros alguna de nuestras redes sociales para contactarnos. Podéis escucharnos en directo, aquellos que lo hagáis en diferido, cada semana en nuestro Twitch, saga_Galdin, donde grabamos cada episodio y tenemos el chat para que nos comentéis cosas durante el directo. Luego tenemos el servidor de Discord, que es Saga Galdin, todo juntito, y tenéis el link en el chat de Twitch, donde hacemos los directos. Luego el Instagram y el TikTok de Alma es @alma_mínguez, el de Jaime es @jbarongrau, barón con B, y tanto a Daniel como a mí nos podéis encontrar como Saga Galdin, todo juntito en cualquier red social. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos pronto en el siguiente programa de Refugio el Aventurero. ¡Buen viaje, aventureros!
Muchas gracias, una semana más y nos vemos la semana que viene, aventureros. Pues lo dicho, muchas gracias por haber estado ahí y como consejo de la arquitectura solamente os puedo decir que si vais a construir algo, mejor la base y lo último el tejado. Buen viaje, aventureros.